por favor. Salmo 116. Y nos detenemos en este salmo en el versículo 15. Salmo 116, versículo 15. Lo leemos todos unidos. Es un solo versículo, hermanos. Salmo 116, versículo 15. Dice la escritura así, todos: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos encontramos en este lugar, en la comunión de los santos, para que en la unidad de un solo cuerpo te tributemos a ti honor, alabanza y poder, el único Dios verdadero. Y también, Señor, nos hemos reunido en este lugar porque hemos sido convocados para que desde aquí proclamemos tu gloriosa majestad, que tú eres el Dios soberano, el dueño de este mundo, que lo gobierna, que lo dirige y que lo sustenta. Estamos aquí, Señor, porque como iglesia se nos ha dado el encargo desde este lugar proclamar tu poderoso evangelio. Y eso es lo que pretendemos hacer en esta hora: abrir la escritura y mostrar cómo en tu misericordia tú siempre has llamado a tus elegidos al arrepentimiento, y tu Espíritu Santo, Señor, los ha traído a la fe para injertarlos a tu iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero nuestro gozo también es grande, Señor, porque nos has convocado para ver el rostro de nuestros hermanos y convivir con ellos, y también estrechar su diestra y poderles decir cuánto nos amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque este es un adelantito de la gloria que tendremos cuando todos los que hemos sido elegidos y hemos sido traídos al arrepentimiento y a la fe de nuestro Señor Jesucristo, nos veremos una vez y para siempre. Esta será la única y verdadera familia que tú tendrás, Señor, y ya estamos disfrutando de esa coinonía, de esa comunión. Gracias por este adelanto, Señor, que ya disfrutamos. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. El título, como dice aquí, Huldrych Zwingli, reformador de Zúrich, Suiza, pudiera causar algún resquemor entre algunas iglesias evangelicalistas, porque pensarían que nosotros queremos ensalzar al hombre, pensarían que nosotros predicamos al hombre. Y queremos aclarar, por un lado, hermanos, es que no predicamos del hombre, sino predicamos de lo que Dios hace para su iglesia con los hombres. Podemos verlo así: lo que Dios hace a favor de su iglesia con los hombres, y que a veces los sacrifica y su sangre es derramada. ¿Esto sale de nosotros? ¿O es un impulso nuestro nada más? No, porque la Escritura nos lleva a ello. El Salmo 116, 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Él recuerda con mucho cariño a sus profetas, aquellos que por proclamar su evangelio
no se arredraron, no tuvieron miedo y dijeron: así ha dicho Jehová. Por tanto, si Dios tiene en alta estima la muerte de sus mártires, ¿quiénes somos nosotros entonces para ignorarlos? Para que se levante otra generación que no sepa quiénes fueron ellos, ni lo que Dios hizo con ellos. Y además, si sus nombres están escritos en el libro de la vida, ¿por qué entonces han de perderse sus nombres? ¿Por qué ha de perderse la memoria de los nombres de estos mártires de la Reforma en la amnesia abismal de la historia? Suiza, que es el lugar donde el Señor levantó a Ulrico Zwinglio como profeta de esa región, es un país europeo, uno de los países independientes más antiguos de las naciones europeas. Ustedes lo pueden localizar actualmente en cualquier mapa, porque los hechos que ocurrieron fueron aquí y ahora en nuestro planeta Tierra. Suiza se localiza al norte de Italia y está rodeada por los países de Francia, Alemania y Austria. En sus clases de geografía los niños le dirán que la capital de Suiza es Berna y Zúrich es una de sus ciudades más grandes. Es conocido Suiza como país por sus relojes, por sus quesos, su dinero, los bancos, ahí está, ¿sí? El gobierno suizo es una confederación de regiones que se llaman cantones, no estados como nosotros. Entonces encontramos Cantón de Berna, Cantón de Neuchâtel, Cantón de Ginebra, Cantón de Kappel y así, y nosotros diríamos Estado de Kappel, Estado de Ginebra, Estado de Lausanne, está ahí, lo nombraríamos por estados. Para ellos son cantones. Eso hace la unidad. Su legislatura es como nuestro Congreso mexicano y se encuentra asentado en la ciudad de Berna. En Suiza se hablan diferentes idiomas, por si a alguno le interesa ir. Cuatro. El alemán, el francés y el italiano principalmente, y además sus dialectos propios de ahí. Así que si usted quiere hacerse ciudadano de Suiza, pues aprenda estos idiomas. Suiza, como país, es la cuna del calvinismo. Allí Dios levantó hombres como Ulrico Zwinglio, Enrique Bullinger, Guillermo Farel, Pierre Viret, Juan Calvino, Juan Knox, Teodoro de Beza, Corot y otros. Actualmente en Suiza se encuentra el Monumento Internacional a la Reforma. Y en 1909, en el 400 aniversario del nacimiento de Juan Calvino, julio 10 de 1509, se colocó la primera piedra para su construcción. Las figuras centrales de este gran monumento que ocupa todo un parque, yendo de izquierda a derecha, Farel, Calvino, Beza y Knox. Y además, en la ciudad de Zúrich existe una estatua a Ulrico Zwinglio. ¿Y qué tenemos nosotros de nuestros mártires de México? Porque el Evangelio fue sembrado con la sangre de nuestros mártires, muertos a machetazos, sajados con los machetes,
Algunos les cortaron la cabeza y las clavaron en una estaca y la fueron a ofrecer al altar de la Virgen María. Eso está en los anales de nuestra historia, hermanos. Ustedes pueden comprobarlo ahí. Qué ingratos somos los seres humanos en no reconocer lo que Dios hace con sus siervos por amor a su iglesia. Ulrico Zwinglio fue conocido como el reformador suizo, aunque en realidad hubo otros tantos personajes como los que acabamos de mencionar. Nació en Wildhaus, al este de Suiza, casi en la frontera con Austria, el 1 de enero de 1484. Fue descendiente de una familia próspera campesina. Fue el tercer hijo del matrimonio formado por el señor Ulrich Zwinglio y la señora Margarita May. Su padre era el alguacil de la ciudad. Un tío suyo era el cura de la aldea y otro de sus tíos era el abad, es decir, el padre superior de un convento. ¿Por qué todos estos datos, hermanos? Porque estos personajes fueron reales, no son ficticios, no son Matrix, ni esos animales horrendos que salen en las películas de ahora. Dragones que vuelan. ¿Cuál? Ni vuelan. ¿No? Godzilla. Traídos de mente, hermanos, que no tienen el punto de partida de las Escrituras. Estos personajes eran de carne y hueso. Lloraban como usted y como yo. Y tuvieron decepciones como usted y como yo. Tuvieron disgustos, desconsuelos, aflicciones. Señor, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Por eso citamos todo esto. Porque tenían genes, sí. Tenían ADN, sí. Eran hombres de carne y hueso. Dios usa hombres de carne y hueso para llevarle el mensaje a usted. Un hombre con debilidades, una mujer con defectos, pero Dios usa a esos vasos para traerle consuelo a su corazón, para que ese hombre y esa mujer le digan cuánto hizo Dios por usted y cómo usted todo eso lo ignoraba. Zwinglio, como cualquier otro de los cristianos, como podría haber sido usado usted o yo. Sus padres de inmediato reconocieron que algo había de brillante en su hijo Zwinglio. Yo Ulrico, porque todos eran Zwinglios, ¿verdad? Todos los Zwinglitos, quién sabe cómo se dice. Así que la familia decidió, porque no eran ricos, tenían buena posición, no tenían que estar esperando el día de la quincena para comer, ¿verdad? Pero decidió hacerle estudiar y prepararlo para el sacerdocio. Era lo máximo que entonces existía. A la edad de 9 años. ¿Cuántos dije? 9. No dije 19, dije 9. Cuando los niños están aquí, ¿qué ven en segundo y tercero? De primaria. Él se fue a Basilea y de ahí a Berna. A los 15 años, su padre lo envió a la famosa preparatoria de Viena. Después de 2 años regresó a Basilea para tomar sus estudios adicionales. Y en 1506 recibió la maestría en artes. Era máster. Y aquí algunos ni su tesis siquiera han hecho. Y ya pasan de los 50. Bueno, no me consta, hermanos. ¿Sí? Vean, hermanos. ¿Cómo entonces un predicador no se improvisa? Dios no improvisa a sus profetas, los capacita. Están verdadera y plenamente capacitados.
repito, 1506, recibió su maestría en artes y enseguida entró al servicio de la iglesia. Y uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Que no debía de haber ido al seminario? No, hermanos, no existían los seminarios. Los seminarios son el pecado de los evangélicos de ahora. Había universidades en las cuales también se estudiaba teología. Era una más de las facultades, una más de las carreras que existían. Así que en ese mismo año, cuando él terminó su maestría en artes, fue llamado a Clarus y ordenado sacerdote por el obispo de Constanza. En este lugar trabajó por 10 años. Y fue aquí en donde experimentó de una manera íntima los abusos que la clerecía infligía a los feligreses. Una de las cosas que más molestaron a Zwinglio fue el reclutamiento de jóvenes suizos para formar los ejércitos del Papa. Las madres, no quiero decir que los padres seamos de hierro, pero quiero que volteen y vean a sus criaturitas. ¡Ay, qué bonito mi hijo!, ¿verdad? Sí. Ahora imagíneselo usted con un arma en su mano, con un casco, y haciéndole frente a un soldado ruso o no sé, o americano, y que lo destroce con una bala expansiva. Piense. O que regrese manco, o que regrese sin piernas, en una silla de rueda, o con una muerte vegetal. Eso trae las guerras. Eso prendió a Zwinglio. Que la flor y la nata de los jóvenes suizos fueran a unas guerras inútiles, encabezadas por el Papa, metiendo sus narizotas y su cucharota en asuntos que no le correspondían. La defensa del país está a cargo del gobierno y a cargo de sus soldados. Pero él tenía sus propios ejércitos. En 1513, 20,000 jóvenes suizos. ¿Pueden contarlos? ¿Pueden imaginarse? 20,000 jovencitos allí, apenas les está asomando el bigotito, apenas se están poniendo medios poncharelos y toda la cosa, ¿sí? Ahí formados ya con su cascote y su arma, y las muchachas suspirando porque ya se va su Juan. Bueno, eso es aquí en México, ¿verdad? Aquí en México. ¿Sí? 20,000 jóvenes atravesaron los Alpes para ir a luchar contra Francia. Pero muchos de estos jóvenes fueron muertos. No regresaron 20,000. Otros regresaron mutilados y otros regresaron locos. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Los que regresaron. ¿Qué pasa ahora? Estados Unidos es un ejemplo. Psicópatas que nada más se agarran en un supermercado y o van a las escuelas. Son los efectos de la guerra, hermanos. Ver la sangre es horroroso. Estar frente a un moribundo es horroroso. A nadie se lo deseo, hermanos. Y ver cómo la vida se le escapa y usted no puede hacer nada más. Es horrible. Esto le laceró el corazón de Zwinglio. Zwinglio fue obligado 2 veces a alistarse en el ejército como capellán. Pero entonces se abrieron sus ojos para poder ver los vicios del sistema de reclutamiento y comenzó a predicar contra este. ¿Cómo es que este y otros reformadores pudieron llegar a ver
estas anomalías dentro de la iglesia, fueron dos fuentes las que les abrieron los ojos. Una, fueron a las Escrituras. Cuando ellos regresaron a las Escrituras, vieron que había muchas doctrinas que no tenían sustento bíblico, que habían sido invenciones humanas, como eso del limbo, y que por declaración papal ya no existe el limbo. Así que mamás, si su bebé se muere ahorita, pues ya no hay limbo para que se vaya allá, porque ya el Papa también lo quitó. Entonces no había ese sustento y empezaron a poder medir. Otra fuente a la que acudieron fue a los padres de la iglesia, a estudiar sus sermones y ver cómo estos sermones partían de la Escritura. Y había una explicación, una exégesis de la Escritura. No era un pretexto nada más leer el versículo y luego irse por otro lado. Explicaban palabra a palabra y tilde por tilde. Dicho sea de paso, ¿cómo es que estos reformadores pudieron conocer los sermones de estos padres de la iglesia? ¿Por ósmosis? No, imposible, ¿verdad? ¿Por telepatía? Tampoco. ¿Por qué, hermanos? Estudiaban, pero además escribían sus sermones. Hoy no se paran aquí a presumirnos que se saben toda la Biblia completa y ni una nota. Y cuando se mueran, todo eso se lo van a llevar a la tumba. Habrá gusanos ahí saliéndose de su cerebro. Eso sí, gusanos muy inteligentes. Pero no habrán dejado nada para la siguiente generación. Nada. ¿Sí? Entonces esta era otra nota que ellos escribían. Y había ese testimonio. Y entonces, de esa manera, se dieron cuenta. No él, sino muchos reformadores. Esta actitud le causó muchas enemistades hasta que en 1516 fue obligado a abandonar Glarus. O te vas. Le dieron la alternativa del diablo. O te mueres o te mato. Escoja. Escoja la que más le convenga. ¿Sí? O te mueres o te mato. ¿Sí? Aquí hubo una vez una cierta periodista que estaba así, sácale punta, descubriendo narcos y descubriendo quién sabe cuánto, y nada más le dieron un sustito y abandonó el tema. ¿Sí? Pero eso no pasó con los reformadores. A la edad de 35 años llegó a Zúrich, la ciudad más grande y más importante de Suiza. En 1519 fue nombrado pastor de la catedral de esta ciudad, y fue aquí donde entró en contacto con los escritos de Martín Lutero, los cuales se encargó de diseminar muy ampliamente. Fíjense bien, compró las obras de Lutero. ¿Y qué dijo después? Después vio otro tomo ahí. No, ese ya lo tengo. No, ya no lo quiero porque ya lo tengo. Compró para distribuir, hermanos. No nada más los folletitos de Chic. Entonces, entró en contacto con estos escritos de Lutero y se encargó de diseminarlos muy ampliamente. Aunque anteriormente y de forma independiente, Ulrico Zwinglio arribó a ciertas conclusiones de la Reforma, tema que veremos de esta a la otra cuando hablemos del legado de Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio hizo hincapié en la autoridad de las Escrituras. El punto de partida es las Escrituras.
el punto de apoyo es las Escrituras, no el aderezo. No es nada más la salsa Roquefort para ponerle sabor ahí, o el chile habanero para ponerle allí a los tacos, o su crema de sus tacos. No, el punto de partida. No usaban la Biblia para justificar, tener primero su razonamiento y luego ir a buscar una Biblia. Ah, sí, mira, aquí dice. No, primero a las Escrituras y después decir, así ha dicho Jehová. Esa es la predicación reformada. Cuando parte de las Escrituras. En diciembre de 1520, las autoridades suizas decretaron que los sacerdotes predicaran con libertad de acuerdo con las Escrituras. O sea, ya las Escrituras ya no eran parte de. Ahora el gobierno suizo dice, tomen las Escrituras y lean. Pero el gobierno dijo, no importa que Roma esté de acuerdo o no. Cuando dice Roma no se refiere al Estado como tal, sino a la clerecía que tiene su asiento en Roma. Zwinglio, al no encontrar suficientes bases bíblicas, se pronunció contra los votos monásticos. Por ejemplo, los votos de castidad, los votos de pobreza. Yo he visto algunos, ¿sí? Unos que les llaman que es que los descalzos, ¿sí? Pero nomás que se le asome tantito su sotanita y nada más véale la calidad de su pantaloncito. No, su pantalón no es de Tepicentro. Su cochecito, ¿sí? No es un bolchito. Bueno, ya no hay bolchos, ¿verdad? No, nada más vean ustedes, hermanos. ¿Cuál voto de pobreza? ¿Cuál voto de castidad? Nunca ha existido. Sí habrá algunos. Sí, pero hermanos, tenemos testimonios muy fuertes. Entre nosotros hubo un pastor convertido del sacerdocio y las cosas que nos contaba, hermanos. Las cosas que se han encontrado en las excavaciones, no hace mucho, allí en el Metro Garibaldi, ¿sí? Tumbas de neonatos guardados allí en la pared. Túnel de un monasterio a otro monasterio, hermanos. Un pasadizo y tantas otras cosas. Insisto, no quiero decir que todos eran así, pero era muy común. Y entonces él se pronunció contra el celibato clerical. ¿Por qué? Porque no le encontró sustento escritural. Citemos un ejemplo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y leamos de los versículos 1 al 5, con cuidado. Primera de Timoteo 4, dice así. Pero el Espíritu, está hablando el apóstol Pablo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, tomen nota de esto. ¿Doctrinas de qué? Demonios. Todas esas enseñanzas que no están conforme a las Escrituras son doctrinas de demonios. 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia del pueblo, arrobada, entontecida, embrutecida, solo a esas conciencias las pueden manipular. 3. ¿Prohibirán qué? Ahí está, hermanos. ¿Sí? ¿Mandarán a abstenerse de qué? Ahí están los pobres asustados el viernes. Híjole, esa es vigilia, ya comí carne. Ya se echó sus tacototes de nenepil, de buche, de lengua y de sesos.
prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Usted y yo no tenemos miedo de comer jamón, de comer bisteces el viernes. Lo malo es que nos cierran las carnicerías. Y luego no es día de pago, menos. Pues ya, bueno, pues es otro asunto. Pero de que podemos y queremos, queremos y podemos. Bueno, queremos. Ok. Entonces, porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice? Es bueno. ¿Tú quién eres para decir esto no sirve? Porque todo lo que Dios creó es bueno. No sirven las espinacas, como que no sabes todo lo que tienen. ¿Sí? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ese es solo un pasaje, hermanos. No crean que es el único. Entre otros, también a los que arribaron, y entre ellos Zwinglio, fue la llamada intercesión de los santos, la existencia del purgatorio, el carácter sacrificial de la misa y la enseñanza de que la salvación puede ser merecida por obras. No es por obras, es por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Y si por obras, entonces la gracia ya no es gracia. De manera que con estas convicciones sustentadas en la Escritura, Ulrico Zwinglio proclamó la doctrina de la salvación solo por la gracia y la fe en Jesucristo. Solo por gracia. Solo crea que Dios envió a su Hijo, que todos sus horribles pecados haga película, piense en ellos, asquerosos, ¿verdad? Pues por todos esos asquerosos pecados Cristo murió en la cruz y ahí quedaron clavados sus pecados. Y Dios los olvidó, porque no nos ve tal cual somos, sino nos ve a través de su Hijo. Toda su ira contra el pecado se desvanece cuando Él ve a su Hijo, su sangre derramada cubriendo nuestros pecados. Eso es gracia, hermanos. Que Dios le perdonó sus pecados. ¿Lo creen? Créanlo. Yo sí lo creo. Y muchos de los que estamos aquí lo creemos. Dios ha perdonado nuestros pecados. Con el solo hecho de creer que le hemos fallado y que Jesús pagó nuestra deuda y aceptar en fe ese sacrificio de Jesús. Por eso decimos, creo en Cristo. En todo esto, aquí hubo también una clave. El gobierno civil lo apoyó. De manera que los sacerdotes y los monjes que así lo desearon, se casaron. Claro, si encuentra a alguien, ¿sí? Porque esos no se dan en la esquina, ¿eh? Digo, un marido, un esposo, una esposa, en los términos bíblicos, ¿sí? Pero ahí están. No fueron tampoco obligados. Con estas convicciones así, Ulrico Zwinglio se casó en 1524 con una viuda llamada Ana. La Escritura no dice si es vieja, si es joven, si es viuda, si es etcétera. La Escritura dice el matrimonio es lícito entre ¿qué? Un hombre y punto. Todo lo demás es promiscuidad. Pero no está diciendo
tiene que ser aristocrática, tiene que ser... No, se casó. Anna Reinhardt, que era su nombre, fue la amada esposa de un rico Zwinglio, a la que él siempre se refería como su queridísima ama de casa. Oye, esta palabra les da escozor a muchas hermanas, ¿no? Pues, ¿cómo que yo, la gata de la casa? Bueno, es que esa imagen nos han vendido, ¿sí? Pero no, ama quiere decir señora, y señora quiere decir dueña. Y no cualquiera puede tener el título de señora. Puede tener el título de... Ay, no, mejor me callo. Pero señora, solo la que se casa como Dios manda. Punto. La gente también se refería afectuosamente a ella como la Dorcas apostólica. ¿Qué era Dorcas? ¿Ya llegaron a esa página, hermanas? ¿Sí? Les dejo de tarea para dentro de 8 días que me traigan una biografía de Dorcas. La misma gente la nombró la Dorcas apostólica, lo cual arroja mucha luz sobre el caritativo corazón de esta amable y bondadosa mujer. Dentro de 8 días, Dios mediante, si ustedes me siguen soportando, hablaremos de Anna Reinhardt de Zwinglio. La Iglesia de Roma vio a Zwinglio como una pestilencia que tenía que ser eliminada, porque éste predicaba criticando las enseñanzas del Papa, y Zwinglio había sido muerto por asesinos pagados, contratados y pagados por la Iglesia papista, de no ser por la intervención del gobierno civil, el Consejo de la ciudad de Zúrich. Con Zwinglio al frente, la reforma poco a poco fue ganando terreno en Suiza, y así en mayo de 1521, ¿alguien recuerda una fecha así, 1521 aquí de México? Hoy sí saben matemáticas. Es la de... Bueno, pero no fue en mayo, fue en agosto. Sí, la defensa heroica, no del castillo de Chapultepec, la defensa heroica de la gran Tenochtitlan. Yo no sé por qué no celebramos esa fecha, donde nuestros ancestros se enfrentaron a una potencia, ¿sí? Y los vencieron. Pero después, como dice la señora Garró, fue por la culpa de los tlaxcaltecas. Bueno, después vino la derrota final, ¿sí? En mayo de 1521, Zúrich dejó de reclutar gente para los ejércitos del Papa. Para la Reforma Suiza, el jueves 29 de enero de 1523 fue una fecha especial. Ahora fíjense el dato exacto: jueves 23 de enero. ¿De dónde lo sacamos? Alguien escribió. Allí estaba sentado. Por eso es tan importante, hermanos, las crónicas de nuestra iglesia, los libros de actas de nuestra iglesia, para las futuras generaciones vean lo que Dios hizo con nosotros en favor de su reino. Cómo son a estos que ahora son jóvenes, que ya no los veré con canas, porque las mías ya van por delante, que ya no conoceré ni a sus tataranietos ni a sus bisnietos, porque entonces yo estaré ya en la presencia del Señor. Pero sus tataranietos, sus bisnietos, sabrán qué hizo, ¿sí? Ese anciano chapaneco. Sabrán qué hizo ese pastor que grita mucho, porque hay registros, porque allí están. Por eso, hermanos, los sigo instando. Jóvenes,
Escriban. Los que no han hecho tesis, hagan sus tesis. Dejemos testimonio, hermanos. Esta fecha fue especial porque en Zúrich tuvo lugar la primera conferencia entre líderes reformados y papistas. Para esta ocasión, Zwinglio preparó 67 postulados o artículos de fe, es decir, como las 95 tesis. Ampliaremos este tema en la tercera conferencia, porque hablaremos del legado de Ulrico Zwinglio. Ahora solo lo mencionamos. A estos 67 artículos o postulados los llamó conclusiones. Al finalizar la conferencia, quedó claro que la reforma había sido ya un hecho en Zúrich. La delegación papista había perdido toda esperanza en recuperar esta ciudad. El Papa guardó silencio, buscó otra estrategia. Ya sé. Dicen por ahí las anécdotas que Porfirio Díaz decía: no hay quien resista un cañonazo de 50,000 pesos. Digo, de aquella época. Pensó lo mismo de Zwinglio. Este cae. Le ofreció títulos, le ofreció dinero y mira, ¿sí? Aquí está. Pero ¿qué dijo Zwinglio? No, pues con esto sí me compro un BMW. ¿Sí? No, pues con esto sí ya voy a poder comprar mi casa. No, pues con esto. Hizo sus cuentas, ¿verdad? Hizo sus cálculos. ¿Qué me importa el reino? Voy a ganar más dinero. No, lo rechazó. No, porque tenía prioridades. Buscar el reino de Dios y su justicia. Ya se me olvidó lo demás. Ay, ¿qué pasa? Amén. Lo demás os será añadido, hermanos. ¿No dice eso la Escritura? Joven fui, envejecido, y no he visto justo ni su descendencia. ¿Qué? Ahí está, hermanos. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Con las Escrituras en la mano, Zwinglio no solo procuró una reforma eclesiástica. Ahora vean el impacto, hermanos. El impacto del verdadero evangelio. Porque no solo una reforma eclesiástica, sino también una reforma en el orden social. Los efectos de la reforma se vieron en la economía, en las relaciones laborales. Se vio en la educación, en las universidades, en las escuelas, en la política, en todas las áreas. Pero sobre todo, Zwinglio hizo hincapié en el área de la educación. Insisto, en la próxima hablaremos de su legado. Zwinglio sostenía que primero que cualquier otra cosa, el deber de los padres, ¿me están escuchando? ¿Digo nombres o ya se sienten aludidos? Ah, bueno, entonces ya no digo nombres. El deber de los padres era instilar en los jóvenes la fe cristiana, basada en las enseñanzas de la palabra de Dios. Si usted no viene, sus hijos no van a venir. Si usted no los trae a la escuela dominical, ellos no van a venir. Quédese en su casa y a ver si puede venir. ¿Cómo te llamas? Ah, Iker. ¿Ustedes creen que Iker vendría? No, ¿verdad? Pues vean cuánto daño le hacen a sus hijos. ¿Qué ejemplo le dan a sus hijos? Si ustedes con cualquier motivo faltan, ¿sí? ¿Qué ejemplo? ¿Cómo le pueden decir a su hijo, vete a la iglesia? ¿Cómo que vete? Vamos. El primer ejemplo es el padre. ¿Sí? ¿Cómo usted le puede decir a su hijo cuando él le diga, ay, hoy no voy a la iglesia porque tengo mucha tarea? Si el papá dice, hoy no voy porque tengo mucho trabajo.
Vean cuántas incongruencias nosotros tenemos, ¿sí? También mencionaba otra de los deberes de los padres. Los padres deben pasar horas ante el trono del Señor, rogando al autor de la fe, a Jesucristo, para que sus hijos sean iluminados y ellos por sí solos vengan a un conocimiento personal de Jesús como su Rey, Señor y Salvador. Que ya no los tenga usted que traer, que ellos solitos digan, voy, que ellos digan, amo a Cristo, que ellos digan, creo en Cristo, que ya no tenga usted que arrearlos, párate que ya es la hora del culto, párate que vamos a llegar tarde, come pronto, ay, no me gusta la leche. Que solitos, ¿sí? Que solitos se vistan, que solitos hagan todo, que contribuyan para estar todos juntos aquí. Pero eso es tarea de los padres, ¿sí? Eso es tarea de los padres. Sigue diciendo, la siguiente tarea de los padres, decía Zwinglio, es la de enseñarles la belleza de la naturaleza, el orden admirable establecido por Dios dentro de ella y el permanente cuidado que Él tiene sobre su creación. ¿Qué quiere decir esto? Ciencia cristiana, hermanos. Estudiar la creación desde la perspectiva científica, pero partiendo de las Escrituras. Podría seguir hablando, hermanos, de Zwinglio. Para Ulrico Zwinglio se acercaba. Su muerte fue violenta. Su muerte fue dramática. No todos los reformadores tuvieron la dicha de morir en la vejez y en su cama, como Martín Lutero. Juan Calvino no murió de viejo, jovencito más o menos como mi edad, no más joven que yo, tengo que reconocer, ¿sí? Pero murió en su cama. Pero Zwinglio no. La muerte, repito, de Ulrico Zwinglio fue dramática y violenta. A partir de 1527, después que éste rechazó las ofertas del Papa y Zúrich rompió con Roma, la situación se volvió muy tensa entre ambos. La brecha entre Zúrich y Roma se abrió. Pero debe tomarse en cuenta que la querella en sí no era contra la nación romana ni contra los ejércitos de esa nación, sino contra el Papa y sus aliados. La ruptura definitiva sobrevino cuando los cantones suizos incondicionales del Papa, recibiendo órdenes del Papa, capturaron y ejecutaron a un predicador en Zúrich, a Zlatkov Kaiser, en mayo de 1529. A pesar de las peticiones de ruego del propio cantón de Zúrich y otros cantones, no quisieron escuchar, y Kappel asesinó a Zlatkov Kaiser. Zúrich envió un ejército de 5,000 soldados para combatir contra Kappel. Nota: los cristianos no son dejados. Cuando hay que defenderse, se defienden, hermanos. Perdón por lo que voy a decir. Los cristianos son mansos, pero no, mejor no lo digo. Cuando hay que defenderse, se defiende. Los ciudadanos de Zúrich, asistidos por Zwinglio, todavía enviaron condiciones de paz a Kappel, pero los seguidores del Papa las rechazaron. Todavía
usó un segundo recurso. Todavía no atacó Zúrich. Dejó de enviarles vino, de enviarles sal, de enviarles grano y hierro. Entonces sí se enojaron los de Kappel. ¿Cómo que no me vas a mandar vino? ¿Cómo que no? Pues entonces te declaro la guerra y ¡pum! Que empiezan los cocolazos, duros y macizos. La noche del 9 de octubre de 1531, Kappel le declaró la guerra a Zúrich y Zwinglio se aprestó como capellán para acompañar al ejército de Zúrich. La batalla comenzó en el amanecer. Fue una terrible campaña que concluyó lamentablemente con una desastrosa derrota para el ejército reformado de Zúrich. Y fue en esta lucha que Zwinglio perdió la vida. Él no tenía armas, él era capellán. Él no estaba en las trincheras, era capellán. Él no atacó a los soldados enemigos, era capellán. Pero se ha venido diciendo que la herida en el corazón de Zwinglio no era de muerte. Lo que pasó es que después de haber sido herido en la batalla de Kappel, el 11 de octubre de 1531, los soldados papistas lo encontraron y lo mataron. ¿Pero de qué manera, hermanos? Se dice que en lo arduo de la batalla, Zwinglio se arrodilló para ayudar a un soldado moribundo, cuando de pronto una piedra le golpeó en la cabeza. Des así fuertecito allí en la pared para que sienta. Ahora imagínense una piedra arrojada, ¿sí? Al tratar de ponerse de pie así todo atarantado, fue severamente herido con una lanza. No tenía armas. Los cánones de la guerra marcan que allí usted debe de capturarlo, debe tenerlo como enemigo, pero no. Lo atravesaron con la lanza. Herido como estaba, con gran dificultad, se arrastró hasta la sombra de un árbol. Ahí permaneció todo el día, desangrándose, sin agua, sin comida, sin ninguna ayuda. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando algo nos duele? Llévame al hospital, ¿no? Uno quiere que le vacíe la botica, la farmacia, el médico sobre nuestro cuerpo para restaurarlo. Solo imagínense ahí él solo, sin ninguna ayuda, hasta el anochecer. Un pelotón de soldados del Papa lo encontró y le preguntaron: ¿quieres confesarte? Te buscamos un sacerdote. Y él apenas sí se podía mover, decía: nanay. Bueno, eso no lo dijo él. Entonces, compasivos todavía, los soldados le dijeron: ay, pues entonces pídele ayuda a la Madre de Dios y pídele ayuda a todos los santos, a lo mejor te salvan. Con otro movimiento de cabeza el moribundo dijo: Respondieron amablemente los soldados: entonces muérete, maldito hereje. Qué palabras de amor, ¿verdad? Fue esta la exclamación de la soldadesca, y una lanza más lo atravesó. Y así el reformador de Zúrich, Suiza, murió el 11 de octubre de 1531 a los 48 años de edad, cuando todavía usted puede dar mucho. Por eso dice el salmista: hermosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Sus últimas palabras fueron: ellos pueden matar mi cuerpo, pero mi alma no. Y según la tradición, su cuerpo fue cortado en varias piezas, lo descuartizaron. Miren cuánta amabilidad de los papistas.
lo descuartizaron y arrojaron al fuego las piezas de su cuerpo cortado y mutilado. Cuando sus compatriotas en su retirada descubrieron el cuerpo mutilado y semicalcinado de Zwinglio, también descubrieron que su corazón no había sido tocado, completo e intacto. Ándenle, jóvenes, váyanse con esas incircuncisas, denle sus besotes, ellas son descendientes de estos hijos de Caín y de Jezabel, y ustedes ahí van con el Yustibabas. Vean, esta es la calaña de ellos, hermanos. Ana, la esposa de Zwinglio, repito, de quien hablaremos dentro de 8 días, que tampoco su vida fue muy agradable. Conocerán algunas facetas de la esposa de un pastor. Estuvo grandemente desconsolada. Pero nomás, fíjense, nomás si se le muere un hijo, a ver qué siente. Imagínese, hermana, imagínese, ve a su bebé, voltee y ve a su bebé. Véalo. Ahora imagínese lo muerto. No, es verdad. Ahora, ¿quieren que les platique lo que le pasó a esta mujer? Miren. Ese día, en esa misma batalla, perdió uno a su esposo. Con todo lo que refunfuñón que son los esposos y los ¿cómo se le dice? Bueno, todo lo que dicen las esposas de los esposos. Ana lo amaba. ¿Sí? 1, perdió a su esposo. 2, perdió a su hijo, que también estuvo enlistado en el ejército. 3, perdió a un hermano que también se fue enlistado. 4, perdió a su yerno. 5, perdió a su cuñado. ¿Qué haría usted? Vean todo lo que traen las guerras. Fue tremendo, hermanos. Pero Dios la consoló. Bullinger, el sucesor de Zwinglio, el Zürich, llevó a esta viuda a su casa. Cuidó de ella devotamente hasta la muerte de Ana. Después de 7 años del fallecimiento de su esposo y de sus familiares, ella también partió con su Señor. ¿A qué conclusión debemos de arribar esta tarde, hermanos? 1, hermanos, lo que podemos aprender nosotros hoy en día de los mártires de la Reforma es que Dios, con tal de darnos a conocer su gran salvación, no solo permitió la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, sino que aún los mensajeros de esta buena noticia también fueron muertos por las manos asesinas de fanáticos religiosos. En segundo lugar, tenemos que decir con tristeza que aún en la actualidad existe mucha gente engañada y esclavizada a dogmas y tradiciones religiosas que no están sustentadas por la palabra de Dios, sino por simples tradiciones humanas. Y he aquí nuestra gloriosa tarea. Esa es su tarea. Hermanos, ya no recuerdo si hace fue 1 año o hace 2. Se me desgarró el corazón de ver a algunas hermanas presbiterianas de brujitas repartiendo dulces en el Halloween. Quiere el Señor que ustedes no sean arrastrados, ¿sí?, por esas corrientes. No sean unas arrastradas señoritas, no sean unas arrastradas jóvenes con esas tradiciones. Hay simple broma. No son simples bromas, ¿sí? No, de ninguna manera, ¿sí? Esta es nuestra gloriosa tarea. Por amor a Jesucristo
Y en memoria de esos mártires de la fe, es nuestro deber abrir nuestros labios y dar testimonio de la verdad. Decir, ¿por qué no? Participo. Pero antes, necesitamos, por supuesto, conocer esa verdad. Por eso lo invitamos a la escuela dominical, para que amplíe usted sus conocimientos. Y no la vamos a encontrar, esa verdad, en ninguna otra parte, sino en las Sagradas Escrituras. Por eso le insistimos, lea su Biblia todos los días. No es la enciclopedia, el libro que presuma usted su biblioteca ahí con un montón de libros que nunca ha leído. Y vaya usted a saber si son libros, nada más es el dibujo para que crean y dé la pantalla de que usted lee mucho. No, hermanos, lea la Biblia. Leamos la palabra de Dios de una manera coherente, sistemática, progresiva. Y hablemos de estas verdades ante nuestros parientes, porque son los primeros que nos van a invitar a hacer un Halloween. Como se hacen cosas feas ese día, a lo mejor los invitan a ustedes. Hablemosles también a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y que Dios nos ayude a dar testimonio de esta gloriosa verdad. Que así sea. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Rey, no tenemos palabras para expresar nuestra admiración y nuestra gratitud de todo lo que tú hiciste, lo que sigues haciendo y harás para que tus elegidos lleguen al conocimiento de la verdad. Señor, que la sangre de tus mártires no haya sido regada en vano. Que nuestra fe se consolide en la confianza en tu palabra y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Encomendamos en tus manos a nuestros hijos, que no sean seducidos por estas tradiciones, que no sean seducidos por estas prácticas paganas, Señor, que sepan guardar con honor su fe. Y a nosotros, Señor, concédenos la oportunidad, el valor y la sabiduría de dar testimonio de estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.